Brasil versus Venezuela en aviones de guerra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis estimados suscriptores? En este nuevo video haré una comparación de las mejores aeronaves de combate con las que cuenta Venezuela versus las mejores aeronaves de combate con que cuenta Brasil y ver qué país tiene un mayor poder aéreo en la actualidad. Y bueno, sin más, empezamos con el versus a ver qué opinan. Poder aéreo brasileño. Embraer 145 AWIC modelo E99. El Embraer E99 es un avión de alerta temprana y control aerotransportado AWIC, equipado en su parte superior con el sistema ERIEIE creado por la compañía sueca Saab, que consiste en un radar plano que proporciona una cobertura de 360 grados con un alcance instrumental de 450 km o de 350 km en el caso de entornos de guerra electrónica hostil. Este sistema se combina con un sistema IFF, identificación amigo o enemigo, que está asociado a una base de datos permitiendo una rápida identificación de blancos. Tiene capacidad para realizar el comando y control de aeronaves de combate. Lo anterior se complementa con medios COMINT y ELINT, capaces de identificar y localizar emisores, que pueden ser grabados para el posterior análisis y así generar o actualizar librerías de emisiones. Para esa tarea cuenta con un radomo en la parte ventral del fuselaje que sería destinado a los equipos ELINT, mientras que la capacidad COMINT se llevaría a cabo con una serie de antenas dispuestas en la parte inferior trasera del fuselaje. La información recolectada puede ser transmitida en tiempo real mediante un datalink. En Latinoamérica, la Fuerza Aérea de Brasil opera 5 de estos aviones, actualmente en proceso de modernización a la versión E99M. La Fuerza Aérea de México también opera uno de estos aviones. 5. Casas A4 AF1. El AF1, designación aeronaval brasileña para el McDonnell Douglas A4 Skyhawk, es un avión auto para interceptación y ataque, operado desde un portaaviones como vector para llevar a cabo defensa aérea de la flota. El avión fue modernizado por Embraer para la Marina brasileña, recibiendo nuevos sistemas de navegación, armamento, generación de energía, informática embarcada, comunicación táctica y sensores, incluyendo un radar multimodo de última generación. Estos dispositivos, junto a la actualización estructural, permitirán a estos casos llegar a operar hasta el año 2025 en la Marina de Brasil. Es decir, estos cazas a lo mucho estarán en servicio con la Marina brasileña por 2 años más. 4. Embraer EMB 314 Super Tucano. El Embraer EMB 314, también llamado A29 por la Fuerza Aérea Brasileña, es un avión de combate a turbohélice diseñado para el ataque a tierra, contrainsurgencia y entrenamiento avanzado de pilotos, provisto de modernos equipos de aviónica y sistemas de armas. El Super Tucano, en su rol de apoyo aéreo cercano, ha sido considerado como la mejor plataforma costo-eficiencia en el mundo. Para esta tarea puede ser artillado con 2 ametralladoras de 12,7 mm FN Ersal M3P, ports para cañones de 20 mm, ametralladoras de 12,7 mm, ametralladoras Dillon Aero M134 Minigun de 7,62 mm y cohetes no guiados de diferentes calibres. Puede además portar bombas convencionales de caída libre, bombas incendiarias, bombas de racimo, bombas guiadas de precisión por láser o por satélite, misiles aire-tierra AGM-65 Maverick, misiles aire-aire AIM-9L Sidewinder AA-1A Piranha y misiles Python 3 y 4. Adicionalmente puede llevar hasta 3 tanques de combustible externos para aumentar su autonomía. El Super Tucano está habilitado para llevar 1500 kg de armas externas en 5 puntos duros bajo el fuselaje y alas. 3. AMX International. El AMX International Ghibli es un avión de ataque a tierra ligero, diseñado para misiones de apoyo aéreo cercano y reconocimiento,
fue construida en forma conjunta por Italia y Brasil. Italia opera 110 aviones AMX y Brasil 55. El AMX es capaz de operar a altas velocidades subsónicas y baja altitud, tanto de día como de noche, y si es necesario, desde carreteras, bases mal equipadas y con pistas dañadas. La baja firma infrarroja y la reducida reflectividad radar por su moderno diseño le ayudan a evitar ser detectado, mientras que la baja vulnerabilidad de estructura y sistemas contribuyen a su supervivencia en combate. El AMX alcanza una velocidad máxima de 1160 km por hora y su alcance en combate es de 900 km. Tiene en total 7 puntos de anclaje para el armamento, 2 de ellos en las puntas de las alas exclusivo para misiles aire-aire, más 5 puntos bajo las alas y el fuselaje, para cargar una combinación de bombas de propósito general y guiadas por láser, misiles aire-tierra y cohetes no guiados. En las puntas de las alas puede portar 2 misiles aire-aire IM-9 Sidewinder o misiles MA-1 Piranha. En Brasil el avión es designado como AMX-A1 y tiene como arma principal el misil antirradar MAR-1. 2. Cazas F-5EM. En 1975, el gobierno brasileño compró 42 cazas F-5 a Estados Unidos y en 2011 compraron 11 cazas de segunda mano a Jordania. En 2006 iniciaron un proceso de modernización que culminó en 2017, que incluyó el reemplazo de radares, sistemas a bordo y armamentos. El nuevo radar modernizado es capaz de detectar objetivos aéreos a una distancia máxima de hasta 70 kilómetros. Para armar a los F-5, Brasil adquirió los misiles israelíes Rafael Python 4 y los misiles BVR Rafael Derby. Tras la modernización, los F-5 brasileños se les denominó F-5EM. Los F-5 alcanzan una velocidad máxima de Mach 1,63 con alcance de 891 kilómetros. Tienen en total 7 puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de 3.200 kilogramos. 1. Caza polivalente Gripen EF. En 2014, Brasil compró 36 aviones Gripen EF y en 2022 anunció la compra de 4 cazas adicionales, con lo que en el corto plazo Brasil contará con una flota de 40 aviones de combate Gripen. Actualmente Brasil ya ha recibido 3 de estos aviones. Los Gripen brasileños están equipados con el radar AESA Select Galileo ES-05 Raven y los misiles aire-aire más allá del alcance visual BVR Meteor, con alcance máximo muy por encima de los 100 kilómetros, y los misiles aire-aire de corto alcance Iris-T, considerados uno de los mejores misiles aire-aire del mundo en su categoría. El Gripen alcanza una velocidad máxima de Mach 2. Su alcance con tanques externos de combustible puede llegar a los 4.000 kilómetros y su techo de vuelo es de 16.000 metros. Tiene un total de 10 puntos duros en donde llevar el armamento con una capacidad de 6.000 kilogramos. El Gripen es el caza tecnológicamente más avanzado de América Latina y uno de los más modernos del mundo. La cabina del Gripen es totalmente digital, sin ningún instrumento analógico. Poder aéreo venezolano. 5. Aviones de entrenamiento ataque ligero T-27 Tucano. En 1986, Venezuela compró 32 aviones Embraer MB312 AT-27 Tucano. De los 32 aviones adquiridos, actualmente 18 estarían en condiciones de operatividad y a 5 de ellos se les hizo el overhaul entre el 2021 y 2022. Estos aviones, la aviación militar de Venezuela los compró junto con un conjunto de sistemas de armas para que también estén listos a cumplir misiones de apoyo aéreo cercano. Estas armas son lanzacohetes SBAT-70 de 70 mm, producidos por la firma brasileña Avibras; lanzacohetes Lau-32A de 70 mm de la firma belga FN Restal; ametralladoras FN HMP de 7,62 y 12,7 mm
y bombas estadounidenses de caída libre Mark 82 Mk82 de 500 libras. 4. Helicópteros de ataque Mi-35 M2 Caribe. En el 2005 se compraron un total de 10 helicópteros de ataque Mi-35 M2 Caribe para el ejército venezolano, los cuales fueron fabricados en el 2006. Hasta la fecha, 2 helicópteros se han perdido en accidentes. El primero de ellos ocurrió el 5 de febrero del 2019 y el segundo el 9 de septiembre del 2020. El Mi-35M es un helicóptero de combate con un poder de fuego medio, con una longitud de 17,5 metros y una altura de 6,5 metros, cuya misión es el apoyo aéreo a tropas que combaten en tierra. También sirve como escolta de aeronaves de transporte ligero y pesado. El Mi-35M2 puede volar a una altura tope de 5.600 metros y posee una velocidad máxima de 310 km por hora, el helicóptero más veloz de Venezuela. Igualmente posee una bodega de carga, la cual puede alojar 8 comandos con todo este equipo para realizar misiones de asalto e infiltración. Los Mi-35M2 del ejército bolivariano tienen como armamento orgánico un cañón doble GSH-231 de 23 mm, coheteras S8 de 80 mm, cada cohetera lleva 20 cohetes, y misiles aire-tierra antitanque 9M120 ATACA-V. Estos misiles tienen un alcance de 6 km y pueden penetrar hasta 800 mm de blindaje de acero. Están equipados con motores turboeje Klimov VK2500 para operar a gran altitud y poseen equipos de control de tiro integrado y electrónica moderna. 3. Avión de entrenamiento ataque ligero Hundun K-8W Karakorum. La aviación militar de Venezuela compró desde 2008 un total de 27 aviones de entrenamiento ataque ligero Hundun K-8W Karakorum. El primer lote de 18 aviones llegó al país en el 2010 y en 2013 se compran 9 aviones adicionales, los cuales llegan al país en el 2016. De estos 27 aviones, 4 se han perdido en accidentes. El primer accidente ocurrió en julio del 2010, 4 meses después de que los aviones llegaran a Venezuela. El segundo accidente ocurrió en noviembre del 2012, el tercero el 20 de julio del 2013 y el cuarto el 18 de junio del 2022. El K-8W Karakorum es un avión de entrenamiento biplaza y ataque a tierra ligero. Puede realizar maniobras de ataque a tierra, misiones de vuelo nocturno en todo tipo de clima y misiones de ataque de penetración profunda, volando abajo entre las montañas para no ser localizado por los radares enemigos. El versátil K-8 ofrece a su vez cierta capacidad para realizar prácticas de vuelo de pilotos en misiones de combate aire-aire contra otros aviones de combate enemigos y misiones de ataque a tierra, prácticas de maniobras aéreas para combate aéreo cercano, dogfight, entre otras características. 2. Cazabombarderos F-16 Block 15. En 1981, Venezuela compra a Estados Unidos 24 cazas F-16A/B Block 15 Victim Falcon, 18 aviones F-16A monoplazas y 6 aviones F-16B biplazas. Los cazas fueron entregados entre 1983 y 1985, siendo Venezuela el primer país en Sudamérica en operar cazas de cuarta generación. Los cazas fueron actualizados en la década de los 90 con motores más potentes y un designador de blancos Rafael Lichtling 1. En el 2005 se inició un proceso de modernización de media vida MLU, pero ese mismo año Estados Unidos comenzó a vetar la venta de armas a Venezuela, por lo que la modernización no se pudo llevar a cabo. De los 24 cazas adquiridos originalmente, se estima que actualmente 19 aún se mantienen en servicio activo. 3 aviones se han perdido en accidentes y otros 2 F-16A han sido desincorporados y ahora son exhibidos como piezas estáticas de museo. El F-16 es un avión táctico polivalente supersónico y monomotor. Fue diseñado para ser un caballo de batalla con buena relación coste-rendimiento que puede desempeñar varios tipos de misiones y mantenerse preparado constantemente. Aunque originalmente fue diseñado como un caza ligero de acuerdo con las reglas de vuelo visual diurnas, fue evolucionando hasta convertirse en un extraordinario cazabombardero todo tiempo. Sumamente ágil, el Victim Falcon puede tirar maniobras a 9G y puede alcanzar una velocidad máxima por encima del Mach 2. Tiene 11 puntos donde cargar el armamento con una capacidad de 7.700 kilogramos donde puede llevar bombas y misiles.
1. Cazabombarderos Sukhoi Su-30 Mk2. En julio del 2006, el gobierno de Venezuela compró 24 aviones de combate Sukhoi Su-30 Mk2 a la Federación Rusa. El Su-30 es un nuevo caza multirol bimotor pesado, de cabina biplaza, largo alcance y capacidad de combate tipo multipropósito. Puede atacar y defender en la misma plataforma de vuelo. También puede efectuar misiones de patrulla y guía de ataque, operar en misiones CAP, patrulla aérea de combate en larga distancia, misiones de ataque a tierra y ataque naval, misiones de comando aéreo de batalla, entrenamiento de pilotos, escolta y combate contra otros aviones caza. El Su-30 utiliza un radar muy moderno denominado radar N001VEP, el cual puede emitir endofrecuencias y barrido electrónico, puede hacer cartografía digital y seguimiento de blancos terrestres con el sistema Doppler, así como detectar un blanco del tamaño de un camión a 100 km y un grupo de tanques a 75 km de distancia en modo aire-superficie. En el modo de combate aire-aire puede seguir 10 blancos enemigos al mismo tiempo, clasificándolos según su peligrosidad, y puede atacar 2 blancos elegidos por el piloto. También puede efectuar misiones de ataque naval, transportando misiles tipo aire-superficie, con misiones de ataque con vuelo rasante sobre el mar. Las características más resaltantes de los Su-30 Mk2 son: capacidad de carga externa de armamento de 8.000 kg, velocidad máxima superior a Mach 2, alcance máximo sin tanque de combustible externos de 3.000 km. Estos aviones están armados con los misiles aire-aire de largo alcance Bimpel R-77 y Bimpel R-27, misiles antirradar KH-31P, misiles antibuque KH-31 y los misiles aire-superficie de crucero KH-59T o BOT